Bueno, yo soy Marga, soy parte de esta empresa, o sea, es una sociedad. Y bueno, y estamos acá en San Ignacio, en el vivero de orquídeas SRL. Todo esto que ustedes ven acá, bueno, son mis plantas madres. Yo básicamente trabajo cattleyas, o sea, son las orquídeas en las que más me destaco y me gustan. Bueno, realmente son plantas muy nobles, tienen requerimientos básicos como cualquier otra planta, que una vez que uno las entiende, realmente te dan muchas satisfacciones. Bueno, esto por ejemplo es una planta adulta que uno puede contar por la cantidad de pseudobulbos, más o menos, porque todos los años larga uno nuevo, es una laelia. Uno se da cuenta de que es una planta y ya tiene la espata acá, que ya incipientemente viene el pimpollo adentro, o sea que esta planta dentro de más o menos 45 días ya va a estar floreciendo. Las laelias son muy rápidas, por ahí un poquito más rápida que las cattleyas. Esta planta el año que viene ya se puede dividir. Lo aconsejable es siempre que haya 3 como mínimo, o 3 o 4. Yo divido con 4. 4 pseudobulbos para que la planta no se debilite demasiado. Entonces, bueno, lo que se hace normalmente es se corta la planta en el espacio en el que uno quiere dividir y se corta, por supuesto que hay que esterilizar muy bien el elemento. Generalmente se usa un cuchillo que se desinfecta muy bien, muy filoso. Se hace un corte limpito y se pone en ese momento algún producto como metiolate o algún otro producto para como limpiar ese corte. Y ahí se deja estacionado sin mojar la planta. Esa planta tiene que ser retirada, no debe recibir riego por lo menos 3 días, porque el agua es el vehículo que transporta mucho de las bacterias, virus, etcétera, que son las que después enferman a las plantas. Bueno, al tercer día, bueno, yo normalmente le dejo por lo menos 6 meses. Al tercer día ya se puede regar, pero a los 6 meses recién separo las 2 plantas. Así entonces me garantizo de que durante ese tiempo, bueno, las plantas estuvieron juntas, porque ellas tienen todas enredadas las raíces. Y si yo enseguida las separo, rompo mucho las raíces. Entonces tengo una planta con un corte arriba y con las raíces también rotas, y eso no le beneficia a la planta. En el momento de separar, obviamente se usa también un producto como para desinfectar las raíces, un fungicida o algunas otras cosas. Hay gente, y yo le acompaño a los que usan productos naturales, pero obviamente si uno tiene pocas plantas, uno puede usar polvo de canela, otras cosas. Si uno tiene un plantín de buena genética, que uno lo logró, cada vez que uno trasplanta el plantín es como que se va sintiendo fortificado a crecer. Entonces lo que yo siempre hago es, por ejemplo, cuando se trae del laboratorio el plantincito, bueno, ahí dejarle un año como para que se adapte, haga su primera adaptación. Y de ahí cada 6 meses ir cambiándole de maceta. Entonces el plantín se va como rustificando más rápido y va creciendo más también. Y cada vez que uno le cambia, le fertiliza, le limpia. Si ve que tiene las raíces negras, quiere decir que no le favoreció el sustrato, entonces eso hay que eliminar. Porque si uno le deja dentro de ese sustrato, que ya por ahí tiene algún problemita, porque se le metieron insectos, alguna babosa se le instaló adentro, le está comiendo las raíces, entonces no está bueno que uno no le haga el cambio de sustrato. Tiene que ir cambiándole periódicamente y ahí entonces cuando uno ve que la planta, siempre tiene que ir mirando que la planta crezca. Si uno ve que la planta quedó estacionada, ahí hay que revisar a ver cuál es el problema. Esto es un plantincito cambiado de la bandeja a una macetita de 6 centímetros de diámetro acá arriba. Acá se espera, es lo que yo digo, se espera más o menos unos 6 meses plantado aquí. Tienen que aparecer arriba las raíces y uno se tiene que dar cuenta de que la planta ya está tratando de enraizar. Ahí se pasa esta misma planta. Si la planta no creció bien, igual hay que desarmar el sustrato. Si la planta creció perfectamente bien, no hay necesidad de tocar ese sustrato. Se la saca de la maceta anterior y se la pone en la más grande, solamente completando alrededor, con el tamaño del sustrato ideal, como para que caiga como un granulado ahí adentro. Después se espera otros 6 meses. Siempre la planta tiene que crecer, se tiene que ver que la planta creció con vigor, que tiró muchas raíces. Por ejemplo, yo ya veo que esta plantita, a pesar de ser pequeña, ya está tirando unas raíces que se ven sanas porque son blancas con la punta verde.
como que son raíces nuevas. Después se pasa esta planta a la maceta que tiene 11 centímetros de diámetro y ahí también se hace el mismo proceso. Se espera que la planta tire muchas raíces. Cuando ella está en el sustrato ideal, en condiciones ideales, suficientemente fertilizada, ella rápidamente busca de enredar la raíz acá alrededor. Por eso no es muy conveniente llenar demasiado la maceta. ¿Por qué? Porque esta maderita, que son cáscaras de pino, funcionan como chapas, o sea, como si fueran techos de madera. Entonces impide mucho que el agua entre, por más de que esté acá cruzada la maderita, igual el agua después en un momento se va como buscando el borde de la maceta. Y la planta enraiza así, enredándose acá, justamente porque es la parte más húmeda de la maceta. O sea, no es un capricho de la planta, simplemente ella ya crece así porque está buscando permanentemente la humedad. Entonces, si uno deja esto un poco vacío, acá esto se completa de agua al regar. O sea, igual se va drenando, pero en el caso de que uno riegue con una manguera, esto se puede llenar de agua y eso después drena despacito, siempre yendo por el borde de la maceta para salir por abajo. La forma de colocar el sustrato siempre tiene que quedar aireado, o sea, no tiene que verse que está como entrecruzado todo esto que está picado. Y el sustrato tiene que acompañar el tamaño de la maceta. Yo no puedo agarrar una maceta chiquita y poner un trozo grande, o una maceta intermedia y poner trozos muy chiquitos, ¿por qué? Porque queda muy comprimido. Entonces tiene que ir todo acompañando. Y una maceta más grande, obviamente, esta es ya la tercera etapa, esta es la etapa comercial de la planta. Obviamente después de ahí uno le va cambiando la maceta y la planta va siendo más cara hasta que uno llegue al momento de dividir la planta. Generalmente se divide la planta ¿para qué? Para abaratarla, porque si no queda una planta muy costosa. Entonces uno la abarata haciendo 2 plantas de una planta. Y con esta maceta normalmente se vende, con esta o con la del 15, depende, porque hay plantas que son muy voluminosas y que crecen mucho más rápido, entonces a veces mandan otros frentes y quedan unas plantonas grandotas, entonces hay que sí o sí volver a cambiarla de maceta. Si la gente te conoce, si el cliente te conoce tu producto, hay mucha gente que le gusta comprar la planta más pequeña o a veces cargando la espata o a veces sin espata también. O sea, eso es indistinto. Obviamente hay un gran porcentaje de ventas que se hacen en base a la flor. Pero hay gente que compra, hay gente que le gusta tener la planta antes porque es otra cuestión muy importante, es que uno unifique el sustrato de sus plantas. Porque si yo esta planta así como está plantada, yo sé que la tengo que regar 2 veces por semana, por ejemplo, si hace calor. Y si no hace tanto calor, la tengo que regar 1 vez por semana. Y si estamos en el periodo de otoño-invierno, que ya están los frescos, yo la riego 1 vez cada 15 días, siempre que las condiciones estén como para regar, porque no se riega cuando viene el frío, a las cattleya, ¿no? Entonces, la gente para saber cómo vos tenés que regar tu planta, tenés que conocer tu sustrato. Si vos tenés un sustrato más ligero, que drene más rápido, tenés que regar más veces. Y si tenés uno más compacto, como lo que hago yo, que me gusta que esté más compactito, bueno, ahí tenés que regar un poquito menos.